Estamos sumergiéndonos en la palabra y al sumergirse en la palabra de Dios, lo primero que sucede en la vida de quien busca dirección solo en su palabra es que experimenta situaciones que ponen a prueba aquello que uno dice, creo esto y creo aquello y bueno, Dios pone a prueba la fe. ¿Qué es lo que Dios prueba? Nuestra fe. Eso es lo que Dios prueba, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que tenemos fe cuando está todo conforme a lo que queremos y esperamos. Entonces, la especialidad de nuestro Padre Dios es desacomodar todo. Y después de desacomodarlo todo, esperar a que tú y yo digamos, creo, confío. Creo, confío. ¿Verdad? Saludo a mis hermanos que nos siguen por la red, YouTube, Facebook. Hemos estudiado por la gracia de Dios ya los 4 primeros capítulos de la carta a los Romanos y creo que podemos resumir hasta este momento esos 4 capítulos en solo una conclusión. Somos salvos por gracia y Dios nos acepta no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nadie es aceptado por Dios por lo que usted hace. Se nos enseñó que ayune, que ore, que haga esto, que haga lo otro, y todo se hace debido a la nueva vida que Dios nos dio. Pero póngame mucha atención, Dios no acepta a nadie por sus buenas obras. Dios no acepta ni justificó a nadie porque es juicioso y porque es bueno y porque se porta bien y porque no dice groserías y porque no peca. No. Dios acepta como justo y le ama a aquel que cree y confía en su Hijo Jesucristo. Entonces, allá en Mateo 7 el Señor Jesucristo dijo, no todo el que dice yo creo en Jesús entrará en el reino de los cielos. No, la fe verdadera es la que me lleva a experimentar que yo muero con Cristo en la cruz y resucito con Él a una nueva vida. Por lo cual el pecado ya no tiene gobierno sobre mi vida, el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. La fe no nos fue dada para cosas externas y la palabra lo está demostrando. Usted puede usar su fe para lo que quiera, pero la fe no es para que tenga esto, para que tenga lo otro, para que suceda aquello. Yo tengo fe que no llueva más. Hay registros en la Biblia. Yo tengo fe que me den este puesto, Ok, todo eso hace parte de la fe. Hace parte de la fe. Pero si la esencia de tu fe no te lleva a morir con Cristo y resucitar, aún no hay verdadera fe. La fe solo tiene un propósito. Muero con Cristo y resucito con Él. Entonces el Señor le dice, ¿tú crees que Cristo murió por tus pecados y que ya yo no te castigo porque mi Hijo murió por ti? ¿Y tú crees que mi Hijo resucitó, que yo resucité a mi Hijo y tú resucitaste con Él y ahora tienes una nueva vida? Amén, lo creo. Aunque no lo veo, aunque no lo vivo, aunque no lo tengo, lo creo. Dice, te acepto, eres justo. El cambio de vida no es algo que dependa de mí, no son disciplinas, no son esfuerzos, no es voluntad propia. Hay personas, yo conozco una persona cerca de mí, 15 años, sumergido en el alcohol, y un día se levantó y dijo, uy, soy alcohólico, no vuelvo a tomar, y no volvió a tomar. Pero su fe no está en Jesús. Usted puede dejar el alcoholismo, usted puede dejar las drogas, usted puede dejar la prostitución, usted puede ser una buena persona sin ser salvo.
porque el hombre, el ser humano de por sí tiene fuerza en sí, tiene voluntad. Pero Dios nos acepta no porque usted dejó de tomar o porque usted dejó de pecar. Cuidado, es cuando yo reconozco que fue Cristo quien murió por mí en la cruz y debido a ese sacrificio ahora soy un hombre nuevo. Es que definitivamente una cosa es decir, yo por mi fuerza de voluntad ya no tomo, ya no fumo, ya no adultero. Muy bien. Y otra cosa es decir, yo nunca pude dejar el pecado. Cristo me dio la fuerza para dejarlo. Qué diferente. El primero venció sus conductas pecaminosas desde su orgullo, porque el orgullo tiene fuerza. La conveniencia, lo que necesita. Y otra cosa es lo que dice el Señor, en tu debilidad es que muestro mi poder. Cuando llegamos a Cristo, cuando yo digo, no puedo con esta vida. Ahí vamos en Romanos. Entonces el mensaje central del capítulo 1 es un mensaje de salvación, ¿verdad? Podría más o menos traducirse, qué bueno que estás hundido en el pecado. ¿Por qué? Porque tú no necesitas una religión, tú necesitas un Salvador. Tú no necesitas una denominación, tú no necesitas un líder religioso. Tú no necesitas cosas externas, tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador, ¿sí? Es el que redimió, justificó al pecador. Pero es necesario reconocer que soy pecador. La última instancia que mucho ser humano le dejó al Señor, ¿cuál fue? La consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Ok, con el respeto que muchos se merecen. Usted puede decir en este momento, pero yo vivo en el pecado y no me pasa nada. Yo digo mentiras, yo digo groserías, yo me doy mi carnita al aire de vez en cuando, yo no soy responsable de mis actos, yo todo lo hago como quiero y mire, yo aquí estoy muy bien. Y dijo Pablo en el capítulo 2, todavía no te pasa nada porque Dios está dándote tiempo para que te arrepientas, porque sabe que estás a nada de perderte y cuando ya se llega a ese borde, entonces es cuando Dios tiene que permitir que parte de la consecuencia del pecado te toque. Y es lo que la humanidad llama tragedia, desastre, maldición. Pero ¿cómo me sucedió esto? Pues es la consecuencia de vivir en pecado. Ahora, muchos de nosotros en este momento estamos viviendo la consecuencia de nuestro pecado. En este momento, usted ya murió con Cristo, usted y yo resucitamos con Cristo, ahora nos ocupa no agradar a hombres sino a Dios, pero en nuestro entorno hay personas a las que les hicimos daño, hay situaciones que cometimos, de pronto su salud ya fue afectada por la manera en que practicó pecado. Pues bien, dice la palabra que todas esas cosas ahora ayudan para bien y es el momento de crecer más en fe. Esa fe ahí sí tiene el poder para cambiar las cosas. Ahí sí ya la fe transforma todo cuando usted sabe que está unido a Cristo. En Cristo no hay enfermedad, en Cristo no hay muerte, en Cristo no hay vicio, en Cristo no hay inmundicia, en Cristo no hay maldición. Y si usted está unido a Cristo, eso no puede estar en usted. Es donde la fe actúa. Esto de tinieblas no puede estar en mi hogar. Esto de inmundicia y de pecado no puede estar en mi familia. ¿Por qué? Porque mi fe verdadera me dice que estoy unido a Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 4, Abraham dice que es el primer hombre al que se le entrega fe. Quise profundizar más, lo vimos el miércoles. Y resulta que Taré, el papá de Abraham, era un idólatra de tiempo completo. Y Taré es descendencia de bendición, hijo de Sem, de Noé, de Sem, que es la línea de bendición que Dios trazó hasta Jesucristo. Son los antecesores
de Jesucristo. Y Taré fabricaba ídolos de plata y de madera y de piedra en esa época. Y ahí nació y creció Abraham. Y fue ese hombre Abraham, hijo de un idólatra, fabricante de ídolos, al que le reveló por primera vez la fe. Pero la fe va acompañada de algo. Mírenme acá. Capítulo 4. Abraham, en Génesis 12. Deja tu casa, tu parentela, tu familia, al lugar que te voy a mostrar. Y dice que Abraham fue justificado y aceptado por Dios porque le creyó. Abraham no dijo, sí, yo te creo Dios, y se quedó en la casa con el papá idólatra. Él no se quedó allí. Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Usted ya puede dar pasos de obediencia. Hay una tarea que nos dejó el Señor y llevamos ya 6 semanas trabajándola. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante las demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. Ahí no dice la iglesia es pura, la iglesia ama la paz, la iglesia es amable. Ahí no dice los pastores son puros, no, ahí dice la sabiduría. Usted y yo nunca tuvimos esos atributos viviendo en pecado. Pero cuando yo sé que Dios creó una herramienta que me lleva a vivir bajo esa realidad, está en usted y en mí que digamos, dame sabiduría. Cuando pedimos sabiduría no estamos pidiendo conocimiento bíblico, ni medicina, ni conocimiento de psicología, ni conocimiento de electricidad, ni de mecatrónica. Cuando le decimos, dame sabiduría, le estamos diciendo, dame pureza, dame paz, dame el poder ser amable siempre. Sabiduría es poder ceder ante los demás. Sabiduría es estar lleno de compasión ante el pecador que Dios coloca al lado. Eso es sabiduría. Sabiduría no son conceptos. Sabiduría no es hablar Biblia. Sabiduría no es hablar bonito. Sabiduría son hechos. Eso es sabiduría. Y él dijo en Santiago, si a alguno le falta esos hechos, pídamelos, que yo los doy abundantemente y sin reproche. Yo no le voy a decir, ahora sí, 40 años pecando y me viene a decir que le di un corazón puro, sin vergüenza. Esos son los hombres. ¿Quieres pureza? 40 años llevo esperando para que la pidas. Aquí la tienes. 1, no te culpes más. 2, no culpes a nadie más de lo que tú estás viviendo. Y de eso habla el capítulo 5. A ver, ¿cuánto daño no le hicimos a mucha gente por vivir en pecado? ¿Cuántos hijos no están ahorita resentidos con nosotros? ¿Cuánta familia no está resentida? ¿Cuántas personas a nuestro entorno no están heridos con lo que hicimos cuando estábamos en pecado? Cuánto despilfarro de las cosas materiales y de la salud. Y cuántas personas en pecado no nos hicieron daño. Yo te voy a decir algo, que llegamos al punto crucial del mensaje de salvación y lo habla el capítulo 5. Así que le pido que esté muy atento, por favor, porque lo que el Señor hoy manifiesta es esa gran puerta angosta que es lo más grande que existe en el universo. Amén. Las obras de tinieblas son reprendidas y se deshacen en tu presencia y tu luz brilla, porque eternamente estaremos contigo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, disfrutemos la presencia de Dios.
Permítame hacer una comparación que puede ser como algo así, pero cuando uno come ese plato delicioso, y lo dice en Isaías 55, ¿no? Vengan a mí y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Mírame acá. Tu problema no es lo que te hicieron los demás. Tu problema no fue lo que tú le hiciste a los demás. Nuestro problema es que ignoramos el amor de Dios. El amor de Dios está por encima de todo. El amor de Dios resucita muertos. El amor de Dios hace algo nuevo desde la nada. Y el amor de Dios está aquí. Yo experimento el fuego de Dios. Experimento el fuego de Dios. Honremos la presencia de Dios en esta mañana y démonos cuenta que Él ya no tiene en cuenta el pecado. Ante Dios ya no existe pecado. Disfruta este alimento. Dios va a alimentar tu espíritu. Porque cuando uno no alimenta el espíritu, él come odio, resentimiento, el pasado. Y uno se enferma, se indigesta. Cuando uno come odio, resentimiento, pecado, pasado, sed de venganza, uno se indigesta espiritualmente y no hay palabra para expresarlo. No puedes fluir. Imagínate comer durante unos 5 años seguidos sin poder hacer sus necesidades. Así está el corazón de alguien que rechaza el amor de Dios. No busques más el amor donde no existe. ¿Por qué mendigas amor a alguien que nunca te va a amar? No ignores más eso. ¿Y tú sabes por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Entonces, vamos a empezar con la fórmula divina. Yo amo a alguien porque Dios primero me ama a mí. Cuando yo me siento amado por Dios, puedo amar al otro. ¿Tú quieres que otro te ame? Ámalo primero. Y si no te sientes amada por Dios, nunca vas a poder amar. No rechaces el amor de Dios hoy. No puedes pasar una semana más pidiéndole a Dios que el otro te ame, siendo que Dios te está diciendo: yo te amo a ti primero, por eso tú me amas. Con el amor que te doy, ve y ámalo. Y Él te amará porque tú lo amaste primero. Pero es que me hizo mucho daño. Y tú contra mí cuánto pecaste. Y yo te amo. Por eso el Padre nuestro dijo: yo te perdono para que perdones al otro. Yo te amo para que ames al otro. ¿Cómo sabes tú que aceptaste el perdón? Porque amas al otro. Y como el amor es poder, vas a resistir y aguantar. Para que veas con tus ojos cómo el que te odiaba viene a amarte porque le amaste primero. Esa es la vida. Esto no es de filosofías, ni de libros, ni poesías, ni canciones. Son hechos. Y si tu corazón está dolido, estás listo para el amor de Dios. Amén. Míralo.
capítulo 5 de Romanos, vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para todos. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Voy a ir de una vez ministrando, escúchame. ¿Qué produce la fe? Paz entre Dios y nosotros. Hasta que tú no experimentes que por la fe en Cristo estás en paz con Dios, no vas a estar en paz con nadie. Psst. ¿Tú sabes por qué chocas con todo el mundo? Porque no estás en paz con Dios. ¿Y por qué no estás en paz con Dios? Porque tu fe está débil. Tu fe está equivocada. Tú haces muchas cosas buenas, pero en tus obras, en tus fuerzas. Y por eso estás cargado, cansado, agotado, estresado, esperando que vengan a amarte. Y Dios, un río, un universo de amor, esperando que tú te dejes amar. Cristo nos puso en paz con Dios. Mira, es ya, ahí, ya. Pudiste haber pecado anoche, lo peor. Ya. No más pasado. Porque el pecado solo vive en el ayer. Y entonces esa voz te dice, ya determino aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Él murió por mí. Y entonces Dios me aprueba, Dios me acepta por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que yo hago o hice o me hicieron o lo que sea. Es por Jesucristo. Versículo 2. A través de la fe, conozcamos la verdadera fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. La fe verdadera es amor. Es mentira que tú crees en Dios si no tienes amor. ¿Qué es fe? Amar. Porque Dios me ha amado. Y dice que ahora disfrutamos. Tú puedes disfrutar un insulto. Se puede. Y es tan poderoso que ni siquiera te ríes de la otra persona que te está insultando. Y tú estás en un gozo que suelta la carcajada. Pero si sueltas la carcajada, eso no es amor con el otro. Y las mentiras de Satanás en la mente del otro te hace creer, uy, ya lo estás, mire eso cómo lo está trapeando, mire cómo lo está volviendo, mire todo lo que le está haciendo. No, te lo estás haciendo a ti mismo, a ti misma. Cada vez que odias, cada vez que insultas, cada vez que maltratas, eso te lo estás haciendo es a ti mismo. Ahora, si encuentras una persona que no tiene el amor de Dios, entonces no solo te lo haces a ti mismo, sino valor agregado. También te lo estás haciendo a otro. Y eso se te devuelve con más fuerza. Así actúa Satanás. Por eso dice la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Lo primero que yo debo revisar, esto que voy a decir, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que voy a hacer, ¿es puro? ¿Esto trae paz? Tú puedes tener la razón en lo que dices. Tú puedes corregir a alguien en hacer una función.
Pero la manera como lo haces trae paz, porque de lo que habla la boca es la paz o el odio que hay en tu corazón. La verdadera fe nos da ese amor para que disfrutemos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Eso lo disfruto porque la fe me dice, y va a ser para siempre. ¿Y yo por qué voy a soltar algo que va a ser para siempre? No lo soltamos. Pero aquí viene algo que es maravilloso y ha estancado mucho a los hijos de Dios. Versículo 3 dice así, pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Es fácil ser paciente usted ahí, que mire que tiene que esperar el avión. Oh, bueno, vámonos para Crepes and Waffles, por favor, un sanduchito, un crepe con arequipe, un juguito. ¡Wow! ¡Qué paciencia! Esperemos 2 horas. Pero qué lindo cuando te insultan, te maltratan, te ofenden y por el amor de Dios te quedas callado. Pon cuidado. ¿Qué significa guardar silencio cuando te maltratan? Satanás te dice, tontica, tonto, bobito, no se deje. Hay un espíritu inmundo que te dice, ahora sí eres tú, déjate ver, que fluye a tu ser. Los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Versículo 4. Si tenemos paciencia porque sufrimos, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, mi esperanza aumenta. La ansiedad en el ser humano es ausencia de esperanza. La ansiedad en el ser humano es ausencia de esperanza. La ausencia de esperanza es ausencia de carácter. La ausencia de carácter es ausencia de paciencia. Y la ausencia de paciencia es falta de sufrimiento. Alguien decía, ay, yo no quiero a ese Dios que me manda a sufrir. Bueno, pues ama tu ansiedad y sigue tomando tus medicamentos. Te espera el reino del manicomio. Punto. Y tu ángel es el psiquiatra. Con amor, ¿no? Dice que la palabra con amor llega mejor. Voy a repetir la fórmula. Te devuelves cuando me devuelva al versículo. Bueno, la ansiedad, la depresión, el estrés, la amargura, el odio que te mata es ausencia de esperanza. La ausencia de esperanza es porque no tienes carácter. Tú no tienes carácter porque no tienes paciencia. Devuélvete. Y no tienes paciencia porque no has aprendido que el sufrimiento es un regalo de Dios. ¿Cómo así que el sufrimiento es un regalo de Dios? Versículo 5. Bienvenidos al reino de Dios. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué no entiendes que el sufrimiento es regalo de Dios? Porque lo único que está por encima de
todo sufrimiento es el amor de Dios. Pablo dijo: Padre, quítame este aguijón, quítame este sufrimiento. Y lo dijo insistentemente Pablo. Y Dios le dijo: mi amor basta sobre ese sufrimiento. Si ves cómo oramos equivocamente, quítame esta persona, quítame esto, quítame aquello. Y Dios dice: ¿cómo te voy a quitar lo que te bendice? Yo sé que usted en este momento está diciendo, su mente racional, su hombre viejo dice: imposible, Dios es Dios de amor. Por eso, conózcalo. Conozca al Dios de amor. ¿Cómo voy a saber que existe la noche si no existiera el día? ¿Cómo voy a saber que existe el amor si no hay dolor? Si no existiera el dolor, el amor no tendría razón de ser. Espíritu Santo es el amor en el hombre, en la mujer. O sea que posiblemente el Espíritu Santo no es nada de lo que han dicho. ¿Qué sacas tú con que veas que cae escarcha, que hay una cantidad de show y cosas, si no te sientes amado? El Espíritu Santo es que tú te sientas amada, amado sin necesidad de nada ni de nadie. Ese es el Espíritu Santo. Y el único lugar donde experimentamos ese amor es cuando estamos solos. Cuando el amor comunitario se manifiesta, en los que se reúnen después de haber estado solos en la presencia de Dios. Hay gente que se volvió adicta a reunirse. Dije, adicta. Una cosa es reunirse siendo adicto y otra cosa es reunirse siendo libre. Porque la reunión de los adictos es enfermiza. En la reunión de los adictos tú tienes que hablar como dicen ellos, tienes que vestirte como dicen ellos, tienes que hacer lo que hacen ellos, tienes que vivir como viven ellos. En la reunión de los libres, cada uno es lo que Dios hizo de él. Nadie está obligado a nada. Alguien comete un error y tranquilo, normal. Alguien llegó vestido de una manera que en el otro lado le dicen: uy, ese eres tú, bienvenida, bienvenido. Esa es la libertad que da el amor del Espíritu Santo. No son conceptos, no son modas, no son tendencias, es libertad. Versículo 6, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. El pecado nos encarcela. La palabra enemigos de Dios se traduce alejado del amor de Dios, sin paciencia, sin carácter. Porque una cosa es sufrir de la mano de Dios para tener carácter y otra cosa es sufrir consecuencia del pecado. El sufrimiento del pecado como consecuencia de mi desobediencia trae muerte. El sufrimiento de la obediencia a Dios trae vida.
Si yo sé que tengo riqueza cuando acepto que me insulten por amor de Dios, ¿yo por qué voy a ser tontico de perder ese oro y esa plata? ¿O la sabiduría no vale más que el oro y la plata? La sabiduría es más grande que el placer de saber que tengo la razón y mire cómo mando y mire cómo yo y yo y yo y yo. Cuando alguien dirigido por Dios hace lo correcto, lo único que quiere es que nadie se entere que usted hace las cosas bien, porque usted sabe que no es usted, es Él en usted, por lo cual ni siquiera atreve a decirse, yo sí hago las cosas bien. Muchos de seres queridos suyos murieron habiendo sufrido mucho en el amor de Dios, y usted y yo nunca nos enteramos, porque la gloria es para Dios. Cuando tú dices para que otros sepan que tú hiciste y haces las cosas bien, tú buscas gloria de hombres y eso te aplasta, porque te conviertes en esclavo de los hombres. Así que ya no busques más gloria de hombres. 7. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena, ¿ok? En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Oye, Él es el amor. Y cuando se hace hombre, como hombre experimenta el amor. Y entonces el padre le pregunta, hijo, ¿y cómo es el amor en un hombre? Padre, si para que ellos tengan esto que tú y yo tenemos, debo morir, mátame. Porque de nada sirve que yo experimente amor si no deseo que el otro también lo experimente. Si tú estás feliz y no quieres que el otro lo esté, tú nunca has sido feliz. Por eso dice que está llena de compasión. Si tú sentado en un restaurante comiendo, no te duele que ese que está tirado en la calle sin comer, tú no conoces a Dios. ¿Y quién eres tú para decir que porque no trabajó sin vergüenza? Que si alguien llega a trabajar a tu casa porque tú le pagas y dura todo el día y no eres capaz de darle un almuercito, porque es que para eso le pago. El amor todo lo da. El amor no le importa el dinero. El amor solo quiere que el otro disfrute lo que yo tengo, y tú y yo tenemos siempre un plato de comida, tenemos una cama, tenemos un techo. Ahí nacen las verdaderas fundaciones y proyectos de bienestar social. Un hombre lleno de amor, una mujer llena de amor, solo quiere que el más pecador de pecadores disfrute el amor de Dios, porque yo lo tengo. Él murió por nosotros, porque sabía que nosotros llamábamos amor a lo que nos mataba, el pecado. Versículo 9. Con mucha razón, con mucha más razón, ahora seremos, cuidado, salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Está conectado, que no hay que explicar nada. Cuando tú ya experimentas el amor, se va el miedo, la duda, la incertidumbre. Pero mírame, allá afuera todo podrá seguir igual, pero tú ya estás en paz con Dios. Hay gente que no está en paz con Dios y se vuelven esclavos
por estar en paz con los hombres. No te arrodilles ante hombres que aún no valoran el amor de Dios. Déjalo ser. El amor que hay en ti no te lleva ni a pelear, ni a confrontar, ni a nada. Déjalos. Ni a ignorarlos. Amarlos. Pero a esas personas no se les da importancia. Se les ama. Bastante tienen ya con vivir en esa mentira en que viven. Pensar que son felices sin conocer el amor de Dios. Pensar que tienen la razón, que dizque son, que dizque saben, que dizque hacen, que dizque son los únicos que pueden hacer bien las cosas. El único bien que podemos hacer es dejarnos amar. O luego los científicos no inventaron cosas que nadie más inventa y están destruyendo la humanidad. Versículo 10. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios. Diga conmigo, por Cristo yo soy amigo de Dios. Dígalo, pero dígalo porque yo sé que la palabra te está redarguyendo. Yo experimento la presencia como el Espíritu está entrando en tu vida y te está diciendo, sal de la mentira en la que has vivido. ¿Sí? Versículo 11. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos amistad. Yo les conté saliendo de un restaurante en Mosquera, se vino un habitante de calle, físicamente el más mal de estado externo que había visto en mi vida, negro así. Y yo lo vi, me conmoví. Y me fui, lo llamé y él se vino y le di la mano y le dije, ¿cómo te llamas? Y no me dio la mano. Le dije, ¿por qué no me saludas? Y sencillamente me dijo, porque de pronto voy a pensar que soy muy importante por saludarlo a usted. Saqué un billetico y se lo di, me lo recibió, pero me metió un cachetado en el Espíritu Santo. Eso nos botamos como locos a saludar al político de turno. Una selfie. Y súbela al estado para que sepan que soy muy importante por saludar a un vil hombre. Ve y dale la mano a una prostituta. Ve y dale la mano al que según la sociedad no vale nada. Eso es amor. Somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. Versículo 12. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Cuidado, alístense. El Señor nos llenó de amor para lo que viene. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán, tuvieron que morir. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán? Desobedecer. Ok, y todos decimos, ¿y ese Adán qué le pasó? ¿Por qué desobedeció? Y seguimos haciendo lo mismo. Oye, el pecado entró en tu hogar de la manera como entró, porque alguien pecó. ¿De qué manera?
Devuélvete al 12, por favor. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. De por sí todos nacimos en pecado. ¿Cuántos están acá? Pero cuando alguien de tu casa coge todas las finanzas de la casa y las despilfarra, ahí viene la consecuencia del pecado. No hay para mercado, cortaron la luz, cortaron el agua, los van a sacar porque no pagaron arriendo. El pecado entró, ¿de qué manera? A tu hogar, a tu familia, por lo que hizo alguien o hiciste tú. ¿Estamos hasta aquí? Estamos hasta aquí. Pero ¿y por qué nos quedamos buscando culpables o culpándonos? Ya pecaste, ya pecó. Acepta el amor de Dios. ¿O es que culpando al otro se solucionó el problema? ¿No ves que cada vez estás más enfermo? Y hundes al otro si no está en el amor de Dios. ¿En qué versículo vamos? Ya íbamos allí. No, 14. 14. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. 15. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. El regalo de Dios no tiene comparación con el pecado que cometió ese familiar en tu vida, tu esposo, tus hijos. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con lo que hizo esa persona en tu vida o con lo que hiciste tú. Puede estar tu hogar a punto de destruirse, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tus finanzas. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. Deja que Dios sane tu corazón. Tú de pronto no has practicado ese nivel de pecado, pero estás recibiendo la culpa del pecado de otro. Pero dice que el regalo de Dios es más grande que el pecado de ese que tú estás llevando consecuencia. Tu problema no fue el pecado que él cometió. Tu problema es que insistes en rechazar el regalo de Dios. Y mira lo que dice, en cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida, gracias a solo un hombre, Jesucristo. Ok, mira que aquí no está diciendo, hágame el favor y párese y sea santo. Nunca lo vamos a lograr. El Señor está diciendo, Él fue el único que obedeció. Y si tú crees en Él, lo que Él hizo cubre todo el pecado que según tú te destruyó. Según tú, es hora de perdonar a papá, a mamá, a esposo. Y eso es segundo plano. Es hora de perdonarte. Porque hayas hecho lo que hayas hecho. El amor de Dios es más grande. El amor de Dios es muy grande. Versículo 16, mira lo que dice el versículo 16. Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es ¿qué? Diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados. Léalo y lleva la aprobación de Dios. Alguien que dice que es santo nunca recibió el regalo de Dios. Por eso dice que al que mucho peca, mucho se le ama. Y es real.
esa persona que está en tu casa sumergida 100 kilómetros en el pecado en lo profundo, es al que Dios más ama. Y el instrumento para que el amor de Dios llegue a él y a ella eres tú. Ahí está. El amor de Dios es diferente. ¿Diferente a qué? A nuestro amor. Te portas bien y te trato bien. ¿Cómo dice el amor de Dios? Pórtate mal y te trato bien. Por eso, el capítulo 3, confundieron esto. Pablo está predicando que pequemos a toda hora para que Dios nos ame más. Espere que lleguemos ahorita al 6. Se lo adelanto. El 6 dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque el amor de Dios llenó ese vacío. Pero es tu vacío, no el del otro. El otro te va a seguir condenando. ¿Qué importa lo que digan o hagan los otros si estás lleno del amor de Dios? ¿Qué importa? Versículo 17. La muerte reinó porque un solo hombre pecó. ¿Por qué puede haber muerte en una vida, en un hogar, en un matrimonio? Porque se insiste en pecar. ¿Y por qué se insiste en pecar? Les adelanto el capítulo 10 de Romanos. Porque fueron a predicar religiones, teología, estudios bíblicos, pero no el amor de Dios. La teología no nos salvó, las doctrinas no nos salvaron, las disciplinas bíblicas no, es el amor de Dios. Oye, mira acá, el amor de Dios se predica solo cuando es necesario. El amor de Dios es vida. Y a cambio del amor de Dios tiene que venir un cachetadón. No hay regalo más grande que el Espíritu Santo te diga, tú estás amando y a cambio te traten mal. Ahí estás en la cruz con Cristo. Si te tratan bien porque te portas bien, eso no sirve. Ama y que te traten mal. Eso ya no importa porque estás en la cruz. Estás en la cruz. Uy, la muerte reinó porque solo un hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron aprobación mediante un solo hombre. ¿Cuál? Jesucristo. Mi matrimonio está mal por ese sinvergüenza, adúltero, alcohólico. Ok. Pero aquí la palabra dice que si crees en Jesucristo, recibirás todo lo contrario. El problema es que tú estás esperando que ese hombre cambie. Nadie tiene que cambiar. Escúchame esto. Ni siquiera tú tienes que cambiar. Hasta que el amor de Dios no inunde tu corazón, nada pasará en tu vida. El cambio es sin ningún esfuerzo. Alguien que lo escriba para que quede dicho. Pero está en la Biblia, yo lo traduzco al lenguaje. El amor de Dios es la teoría del menor esfuerzo.
tengo que hacer esfuerzo para que Dios me ame. Solo dile, Señor, quiero experimentar tu amor. Ámame. Y ya. ¿Y qué pasa después, pastor? Allá afuera, nada. Aquí adentro, no hay palabras para explicarlo. Es algo muy personal. Esto es personal. Cuando el esposo y la esposa tienen intimidad, es a cuarto cerrado. Y de eso nadie habla, a no ser que su mente ya esté corrompida. Cuando Dios ama al hombre, es a cuarto cerrado. Y de eso no se habla, se vive. Y dice el generoso amor, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Mira, para que tú gobiernes, no necesitas que nadie te obedezca. Reinar no es que los demás me obedezcan. Reinar es que yo le obedezco a Dios. Cada uno que le dé cuentas a Dios. Pero si yo como padre de familia reino, porque Cristo ahora reina en mí, no importa cómo estén mis hijos o mi esposa ahorita, ellos también ya reinaron en este mundo. Esa es la fe verdadera. Primero tú. Primero tú. Primero tú. Ama a tus hijos. Llegó a borracho, ¿cómo? Hazle una buena limonada. Y ámalo. Que a mi hogar no entra contaminación. Donde hay amor, no hay tinieblas. Una cosa es haber alcahueteado a alguien toda la vida y otra cosa es haberlo amado. La alcahuetería destruye, el amor edifica. Que el Espíritu Santo te dé el equilibrio entre el amor y la realidad. Ni tanto que queme el santo, dice mi madre, ni poco que no lo alumbre. Nada tiene que ver el amor con la alcahuetería. Normas, disciplina, en amor. Si no los engendraste con amor, no los educarás a palo. Nunca. Ni a gritos ni a cantaletas. Y mucho menos teniendo favoritismos entre tus hijos. Porque si Dios tuviera favoritismos entre sus hijos, tú y yo no estaríamos en su presencia. Solo el pueblo judío era salvo. ¿Estamos? Y llegamos al 18. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. ¿Qué es? ¿Cuál es la acción que me aprueba ante Dios? La de Cristo. ¿Cuál es la acción que aprueba a tus hijos ante Dios? La de Cristo. ¿Por qué no te paras ante la realidad y le dices, Padre, tú ya
ya nos aprobaste por lo que tu Hijo hizo. Y ahí ocurre el milagro. La fe viene con todo poder cuando después de dar la palabra empiezas a amar. ¿Qué debo hacer después de proclamar? Bueno, hablemoslo, lo voy a hablar sarcásticamente, ¿ok? Después de profetizar, decretar, declarar, hágalo. Pero ame. Pero primero ámese a sí mismo. No puedes. Deja que Dios te ame. Deja que Dios te ame. No te condenes más y no condenes más a nadie. Empieza siendo obediente con eso, por amor de Dios. Por amor de Dios, empieza siendo obediente. Ya no condenes a nadie más, ni en lo mínimo. Porque cuando condenas a otro, con doble unción demoníaca te condenas a ti. Ya no condenes a nadie. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Versículo 19. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Ve, ¿por qué no colocamos nuestro nombre ahí? Martín desobedeció a Dios e hizo que su esposa e hijos sean pecadores. Esto es ser responsable ante Dios. Vamos, diga su nombre. 1, 2, 3. Dígalo. Dígalo, que se escuche un poquito. Dígalo en su casa. Diga su nombre. Diga Pepito, Claudia, Joaquín, Miguel, Luisa, Viviana desobedeció a Dios e hizo que todo su hogar sea pecador. Pero diga también, dígalo duro conmigo, pero de la misma manera, Jesucristo obedeció a Dios y así hizo que yo y mi casa seamos bendecidos. Tu pecado destruyó tu familia y tus hijos, pero la obediencia a Cristo la restauró. Párate firme en esa palabra. Firme. Pastor, ¿y cómo hago para pararme firme? Empieza a amar. Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Qué dijo el Señor? Amaos los unos. Entonces la frase es, ámame a mí. Eso solo vale cuando tú puedas decir, porque yo te he amado. Mira, de un poquito tiempo acá, Dios no tiene que decirme, ámame. Cada segundo de mi vida no puede pasar sin que yo le diga, te amo. Porque cuando tú experimentas el amor de alguien, no te sientes obligado a amarlo. Te sientes necesitado de amarlo. Cuando tú ames con el amor de Dios, la gente, tu familia y quien te odia, necesitará amarte porque le diste lo que Él nunca hubiera podido darte. Ámate a ti mismo, a ti misma, ámate. Ya no conceptualices lo que no tiene concepto. Solamente deja que el amor entre en ti. Deja la razón, deja el intelecto, deja de hablar negativamente de ti. Deja de decir que no puedes, deja de decir todo lo que dices. Solo cállate, coloca un versículo de la Biblia en tu mente y quédate ahí hasta que el río de agua viva fluya en tu ser. Quédate ahí, un versículo nomás, un versículo, escribe
Cristo amándote. Al principio te cachetearán mucho. Lleva ese dolor a la cruz. Pero no conceptualices más. No conceptualices más. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. ¿Verdad? Wow. Pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados, bendecidos, amados, aceptados por Dios. 20. Wow. La ley llegó para que el pecado aumentara. Pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. Pastor, es que usted no sabe todo el pecado que hay en mi casa. La que no sabe cuánto amor hay en Dios para ti, eres tú. No hay pecado que Dios no haya perdonado. Colócate sobre tus pies. Versículo 21. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina, aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. ¿Dios te habló? Usted que llegó hasta ahora, repita toda esta enseñanza varias veces. ¿Cuántas veces, pastor? Hasta que tu corazón se desgarre por el amor de Dios. Levanta tus manos en la presencia de Dios. Abba Padre, hace 30 años me llamaste para que te sirviera. Hace 30 años pensé que simplemente era ir a las naciones a ser famoso y hacer milagros. No te voy a preguntar por qué ni nada, pero 30 años después, porque así lo predestinaste, experimento tu amor. Me llamaste a esto. Primero, dejarme amar por ti y hasta ahora lo experimento. Segundo, predicar tu palabra. Pues bien, hoy te creo. Gracias a ti. Ahí están ellos y ellas. Yo ya prediqué tu palabra. Eso me mandaste a hacer. Ahora yo te doy gracias. Porque sé totalmente que ahora haces tú lo que ni yo ni nadie puede hacer. Llénalos con tu amor. Llena ese corazón de tu amor. Llena ese corazón de tu amor. Yo ya hice lo posible, tú haces lo imposible. Llena ese corazón con tu amor. Llena esa vida con tu presencia. Atráelos a ti. Gracias, Padre, por traer salvación, liberación, sanidad a sus cuerpos. Gracias, Padre, por llenarlos de tu presencia. Derrama de tu amor, Señor. Ahora estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que has derramado en nosotros. Por medio de tu Hijo Jesucristo, al morir allí en la cruz, ya no hay ninguna condenación contra nosotros. Tú ya no nos condenaste, nos salvaste. Y ese pacto juraste, prometiste que ya no lo cambias. Estamos en paz con Dios. Y ahora vamos a invertir cada día de vida que nos des para que por medio de nosotros muchos hombres y mujeres estén en paz contigo al compartirles el mensaje de salvación y amarlos con el amor que nos has dado. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Santo, 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 santo eres, Señor. Dios eterno, de amor, de misericordia, gracias. Tu amor se derrama en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio que recibe la fe en Cristo Jesús. Tu amor sana a ese hijo, esa hija tuya de ese cáncer, porque ese cáncer vino consecuencia del pecado, pero tu amor es más grande que todo pecado y ese cáncer se va en el nombre del poder del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese cuerpo recibe sanidad, esa mente recibe libertad, esos pensamientos de angustia, de depresión, de ansiedad, de muerte, se van de la mente de esa persona porque tu amor llega a esa mente, a ese corazón, ilumina y disipa toda tiniebla y oscuridad de maldad. Y nuestro espíritu recibe de tu espíritu el mensaje de que somos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.